Sanos y sanas de la azotea. Arrancamos hoy con algo que nos interesaba, que hace 2 días es un día importante siempre, ¿no? Que fue el día que se creó la Secretaría de Salud Pública en la Argentina, y vamos a charlar unos minutos con Daniel Charenza. Bueno, él es historiador, él es escritor, es autor justamente de diferentes libros sobre Carrillo. Ramón Carrillo tiene un libro que se llama El olvidado de Belén, vida y obra de Ramón Carrillo, vida y obra del ilustre santiagueño, Santiago del Estero, Belén do Pará, una vida, un destino, Ramón Carrillo, y Ramón Carrillo, precursor del sanitarismo en América Latina. ¿Cómo estás, Daniel? Te agradecemos muchísimo por la comunicación aquí con Mar del Plata. Aclarar que los libros son de Ediciones Icus. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pablo, ¿verdad? Pablo, Carolina, Luis y Allen, estamos aquí en Mar del Plata. Ah, perfecto. Creo que como todo el país, un poco mojados. Buenas noches. A todos, está bien. Acá también estamos pasando para agua. Sí. Bueno, así que... Bueno, ¿Qué nos podés contar de este Ramón Carrillo, ¿no? Que tiene tantas aristas y justo yo recién decía, ¿no? Qué importante, porque antes de la Secretaría de Salud Pública era otra cosa este país en relación a la salud. Exactamente. Bueno, el tema es el siguiente. Lo que pasa es que después de la revolución del 4 de junio de 1943, se buscó, digamos, no solo terminar con la ignominiosa década infame, sino también modernizar las estructuras del país. Tal es así que la Constitución de 1949, que es la llamada Constitución Justicialista, es precisamente la que mediante la cual se puede crear el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Porque si no, hasta ese momento la Constitución del 53 se regía por la por la reforma de 1898, que imponía nada más que 8 ministerios. Es decir, dentro de esos 8 ministerios, por supuesto que no estaba el de salud, o el de salud pública. Sí. Es decir, que como dijo Perón cuando lo fue a tentar con el cargo, alguien que tenía un prestigio terrible teniendo apenas 38 años, el doctor Carrillo, sí, le dijo, bueno, si quería ir a trabajar con él porque tenía fama de buen planificador, pero que no podía crear, digamos así, como le pasó a él mismo, manteniéndose primero en la revolución del 43 en un segundo plano, y después creando, digamos así, el Departamento Nacional de Trabajo y Previsión. Y bueno, hasta que pudo pasar a ser secretaría, y Perón fue el primer secretario de Trabajo. Y Carrillo así fue también el primer secretario de Salud Pública. Bueno, lo que yo puedo decir de Carrillo, sí. Primero quiero resaltar, digamos así, sus cuestiones personales, ¿no? El tipo fue un gran humanista, pero humanista que hablamos de la época... Perdón si a lo mejor le suena medio intelectualoso esto, ¿no? Sí. De la homonoia, que era como Alejandro Magno veía a la unión fundamental de la raza humana, le decían en aquel momento. O sea, sería una especie de declaración de derechos humanos en la época de Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo III a.C. Y esa era la manera que tenía de ver las cosas Carrillo. Ya todo esto se ve desde niño, ¿no es cierto?, donde él presenta preocupaciones realmente que no son de un niño común, ¿no? A él le gustaba más que nada la astronomía, le gustaba, parecía que iba a salir más para el lado del campo de la historia y de la astronomía, porque él escribe, siendo muy chico, Felipe Ibarra, su vida y su tiempo, es decir, él es del momento en que Felipe Ibarra, que es el caudillo de su tierra santiagueña, claro. Felipe Ibarra era el sindicato del gaucho, como decía Arturo Jauretche, ¿no? Entonces, era el único lugar donde podían ir a reclamar los pobres. Y bueno, es así como Carrillo
nace de esa manera en Santiago del Estero, y si queremos irnos un poco más atrás para ver un poco su prosapia, el primer Carrillo que pisa territorio argentino es Marcos Carrillo, que se casa con la abuelita de Carrillo, que es doña Ascensión Taboada, que no es la abuela, de la bisabuela, que esa sí era de Ascensión quichua. Por eso Carrillo sale negrito. Claro. A él le gustaba que le llamaran el negro cirujano en vez del negro cirujano. Mirá. Es un buen juego de palabras, ¿no? Para conservar su identidad. Claro. Claro. Yo decía que, bueno, Marcos Carrillo, que es derrotado en la batalla de Salta por Belgrano. Belgrano no iba a ser la primera vez que aparecería en la vida de Carrillo. Mira. Hasta el colegio que fue se llamaba Manuel Belgrano. Entonces se casa con doña Ascensión Taboada, que después es un apellido también ilustre de Santiago del Estero, porque hubo gobernadores. Lástima que los gobernadores eran todos mitristas, pero bueno. Después eso se pudo, digamos, remover un poquitito, porque el hijo de doña Ascensión Taboada y de Marcos era Belisario. Y Belisario se casa con una montonera, que era María Saavedra, es decir, en ese buen momento donde Sarmiento y Mitre mandan a degollar de gauchos, no ahorre sangre de gauchos, es decir, ya ellos se rebelan en contra de esa situación que sufría el país profundo, como dice Cristina, no el interior, es feo decir el interior. Bueno, el tema es que el hijo de ellos, Ramoncito, o sea, el padre de Ramón, de Ramón Carrillo, el que estaba tratando, fue periodista, fue político, porque fue el diputado provincial, Pico de Oro le llamaban. Finalmente se recibió de profesor cuando, quería ser ingeniero, pero no importa. Ya vimos que a los ingenieros les va muy mal siendo político, así que... Daniel, me gusta porque nos vas haciendo la genealogía de Carrillo y vas tirando unos chistes ahí interesantes. Bueno, sí, era mi forma de dar clase siempre, y los chicos venían bastante entusiasmados, porque atrás del chiste venía la cuestión didáctica en serio. Pero ellos esperaban el chiste. Bueno, la cuestión es que escribió también en aquella época, ya dando muestras, digamos así, de tener preocupaciones sociales, la glosa para los servidores humildes. Seguramente habrá visto en la Plaza Belgrano, que él nació a una cuadra y media ahí en Santiago del Estero, en Córdoba 49. Y entonces él habrá visto cómo los barrenderos, los recolectores de residuos y todo eso, y dijo, ¿qué va a hacer de esta gente cuando sea vieja? Es decir, ya tenía preocupaciones para lo que sería después la previsión social, es decir, un sistema de jubilación. Siempre por el Estado, ¿no? Porque en eso fue realmente un tipo muy avanzado, en el sentido de que él es decir, le dan una medalla de oro cuando termina el secundario, pero el secundario lo termina a los 16 años. A los 21 años ya está haciendo las prácticas en lo de Bernardo, en el servicio de Bernardo José en el hospital de clínicas. Ya se veía que su especialidad iba a ser la neurocirugía. Más adelante él gana una beca para ir a Europa, y ya el padre le mete en la cabeza de que todo lo que uno recibe del Estado lo tiene que devolver. Es por eso que él nunca tuvo ¿cómo es que se llama? Un consultorio particular, ni nunca operó quirúrgicamente lucrando, porque él decía que si uno recibía tanto de la universidad pública tenía que devolvérselo. Y entonces él estudió en ese momento en los lugares que eran, digamos así, el lugar central del estudio de del sistema nervioso central en el mundo, por ejemplo en Ámsterdam. Después fue a Alemania a estudiar con un tal Juster, y ahí en Alemania no coinciden las épocas, porque Hitler aparece en el 33 y él estuvo en el 32 en Alemania, porque muchos con este asunto ahora del
del billete que tiene la cara de Carrillo y de Cecilia Grierson, también primera médica de la Argentina, sí. Bueno, se inventaron toda una cuestión en el gorilaje diciendo de que Carrillo era nazi. El año pasado. Se lo hicieron también cuando estuvo en la Facultad de Medicina y cambió absolutamente todos los planes, una mentalidad revolucionaria. Daniel, bueno. yo te paso el aviso para que nos escuchan también, que estamos charlando con Daniel Chiarenza, escritor, historiador, que la verdad que has hecho varios libros de Carrillo, te faltó conocerlo, creo. Sí, me faltó conocerlo, pero conocí a la esposa. Impresionante. Sí, conocí a la esposa Susana Pomar. Vos recién decías, este Carrillo que tenía un pensamiento revolucionario. ¿Cómo podemos definir esa revolución sanitaria? Decirlo, ¿cómo fue? Bueno, esa revolución sanitaria, vamos a decir que Perón mismo le dijo a Carrillo que antes de la llegada de él al ministerio, había un ministerio, como explicábamos al principio, de agricultura y ganadería, y no había un ministerio de salud pública. Eso quería decir que tenía más valor una vaca que un ser humano en el mercado. Así nomás, ¿no? Sí. Eso creo que es lo más claro que podemos decir con respecto a qué fue la idea de Carrillo. Yo creo que la idea de Carrillo central fue en que se multiplicaran las camas de alguna manera, porque hasta ese momento no había absolutamente nada, e inclusive luchar contra las epidemias que ya eran endémicas, como el paludismo. Terminó con el paludismo. Creó, yo antes de que se me termine el tiempo quiero decir esto, una fábrica de medicamentos gratuitos, EMESTA, especialidades medicinales argentinas, que funcionaban en el Malbrán, justamente, que es la que figura en el billete nuevo de 2.000 pesos. Y ahí en EMESTA, como realmente la revolución se produce más que nada cuando él se acerca a la fundación y la fundación prácticamente le provee de todo. Lo que da cabida a que después, cuando Carrillo se fue prácticamente un año antes de que derrocaran al peronismo, sí. Se fue y quedó como, es decir, la comisión investigadora de la Revolución Libertadora lo toma como a un vulgar ladrón de naftas. ¿Por qué? Porque Carrillo, para hacer toda la campaña de dedetización en contra del paludismo y en contra de otras enfermedades, utilizaba los camiones de la Fundación Evita Perón. Es decir, hay determinadas anécdotas que son hermosas. Por ejemplo, cuando se peleaban con Evita, porque Evita hubiese querido poner un hospital en cada esquina, y Carrillo le dijo que no tenía que ser tan exagerada tampoco. Entonces, mientras se peleaban, Perón decía, bueno, hagamos una cosa, dice, el doctor Carrillo va a definir en qué región del país hace falta más hospital, porque había una clasificación terrible de acuerdo a la cantidad de camas, ¿no? El hospital regional, el hospital vecinal, el hospital rural, el hospital, bueno, etcétera. Entonces, vamos a hacer una cosa, decía el general. Ramón dice en qué lugar tiene que estar ubicado, y Evita pone la guita. Así, más o menos es así. Bueno, la cuestión es que fueron 351 hospitales los que se hicieron. Estamos hablando en 8 años, ¿no? En 8 años. Fue el ministro que más duró, creo que el de todas las administraciones peronistas. 8 años. Y en 8 años se hicieron 351, pero si nosotros le sumamos todos los pabellones nuevos que se hicieron, todas las especialidades que se aportaron, los institutos, no había instituto de alergia, no había de oftalmología, no había instituto que tendría que ver con las enfermedades provenientes de la sangre, no había, qué sé yo, por ejemplo, todos los chicos tenían que pasar, ninguno se hubiera muerto, por ejemplo, en un campo de juego, porque todos los chicos tenían que pasar por el Instituto del Deporte. Bueno, un sinnúmero de cosas, pero más o menos todas las obras llegan a 4.500. Daniel. 8 años, 4.500 obras. Bueno, y muere, se va acá cuando tiene 48 años más o menos Carrillo, ¿no?
Daniel. Se va en junio del 54, porque ahí vamos a tener que decir una verdad Sí. que es muy dolorosa. Perón le suelta un poco la mano porque es la época que después de la muerte de Evita, el 52, y esto fue en el 54, le suelta un poco la mano a su ministro más querido y más viejo, porque se rodea de obsecuentes, como el mismo vicepresidente, Tecer, que era masón, y Carrillo era muy religioso, era católico. Entonces ya empieza una decadencia del peronismo, lo cual es cierto, una vez que... Pero no por eso había que derrocarlo. A Perón sabían que con votos no lo derrocaban de todas maneras. Daniel, Luis Balcedo te habla. Nos diste un pantallazo de lo que fue Carrillo en la historia de Argentina. Hoy vemos las noticias y vemos la salud en crisis por los brotes de bronquiolitis, falta de pediatras. ¿Qué nos pasó en el medio después de Carrillo? No, nos pasó de todo, sobre todo, digamos, la misma culpa, podríamos decir así, del periodo final del peronismo histórico. Es decir, ponen en el ministerio, y mucho después que se va Carrillo, porque Carrillo nunca renunció. Perón pensaba inclusive, teniendo un poco de lástima, creo, y de culpa, crear con Carrillo un pre-CONICET, porque para él también creó todas las especialidades, la escuela de enfermería, la escuela de visitadores médicos, la escuela de la gente que vacunaba, porque no podías entrar a una escuela, no podías hacer un trámite si no te vacunaban. Entonces lo que pasó por el medio fue esto, que vino precisamente la epidemia de poliomielitis y todo, y había un mediocre tan terrible que era amigo de Tecer, como dijimos, del vicepresidente, contraalmirante Tecer, que era Conrado de Vacua. Lo digo así abiertamente porque total no me importa nada, viste, que estén escuchando a nadie. Pues, y después, bueno, para que hubiese de vuelta Ministerio de Trabajo, creo que el primero fue Rotger, que lo tuvo que nombrar Frondizi, porque la Libertadora no nombró a ninguno. Sí. Así que bueno, así pasamos por todos los gobiernos y tuvo que venir alguien que sí, más o menos, le llegó, digamos así, a la cintura a Carrillo, que fue Arturo Bañotibia, el que tuvo el doctor Arturo Ilía, que se peleó precisamente con los pulpos monopólicos farmacéuticos porque quería hacer lo mismo que Carrillo y hacer una fábrica o una cooperativa farmacéutica que la manejara el Estado. Esto es clarísimo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hemos... Así que bueno, yo lo único que digo es que está tanta la desvergüenza, porque lo que estaba preocupado Carrillo cuando lo mandaron a Estados Unidos a hacer el estudio de un antibiótico y a ver si él se ponía bien, porque él tenía algo que llamaban presión maligna. Sí. Pero eso no era presión maligna, en definitiva eran problemas renales, que finalmente sí, bueno, él va a Norteamérica, se le vencen los pasajes, fue toda una odisea para poder llegar a Belém do Pará, un pueblito en ese momento en el norte de Brasil, en el nordeste de Brasil, y bueno, y ahí lo toma una compañía norteamericana que es la Aurizonia Company, y bueno, y se van 150 kilómetros en el medio de la selva, por primera vez se atienden con Carrillo los indios caboclos. Y bueno, es una historia realmente de fantasía. Vuelve, quiere que ser empleado en el Hospital de la Santa Misericordia, Sí. y le dicen que esa especialidad no va para un pueblo. Entonces él dice, bueno, usted ponga, dice, un lugar, un escritorio, póngame abajo de la escalera, Claro. que yo pongo el lápiz, dice Carrillo. Impresionante. y bueno, y ahí Sí. también está el Hospital Aeronáutico. Y bueno, así es como un día de noviembre de 1956 le da un ACV, Sí. y tuvo 26-15 de presión. Y es así como le indica a Susana Pomar, su esposa, Qué va. jovencita entonces, con 2 hijos
Ramón y Facundo, aunque tenían 2 hijos más, que eran 2 hijos del corazón que ellos habían adoptado, que eran síndrome de Down. Y él tenía, lo único que tenía era una quinta que había comprado acá cerca de casa, la quinta de Villa Antares, que era la estrella más luminosa de la constelación de Scorpius. Entonces ahí él hace un prodigio inventando la labor terapia, porque se lleva a gente del hospicio, sí, que también después resulta toda una imputación de que llevaba locos a trabajar para él. Sí, y era mentira. Sí. Él decía que con 4 operaciones que hicieran, y a él le gustaba mucho la arboristería. Si plantaba, el tipo que es capaz de plantar un árbol, es capaz de empezar a recuperarse. Y bueno, después le criaron, que se había robado todo, y no robó nada. Fue la que fue a declarar ante la comisión, porque él no podía volver de Brasil, porque si no lo metían preso. Fue su hermana Carmen Antonia, tenía 10 hermanos él. La chata le llamaban a Carmen Antonia. Y fue a defenderlo diciendo, ¿cómo mi hermano, que por el que pasaron 5.000 millones de dólares por sus manos para hacer todas las obras que hizo, no se quedó con un peso? Lo único que tenía era la quinta de Villa Antares entre Adrogué y Bursaco. Y la quinta la pagó 180.000 pesos, se los debía al Instituto de Previsión Social, y 180.000 pesos al Banco Provincia. O sea que no tenía nada, porque no había pagado nada. Daniel, te vamos a agradecer muchísimo por este momento que te tomaste para hablar acá con Mar del Plata sobre Carrillo. Yo te decía en un momento que quizá hasta te faltó conocerlo, con tanto detalle, ¿no?, de la vida de Ramón Carrillo, siempre presente en todo el tiempo, ¿no?, en nuestra salud pública. Así que te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Bueno, lo Gracias. Que les digo es que si ustedes quieren saber cómo me fui enterando de determinadas cosas que son muy personales, porque hasta adiviné hasta el tango que más le gustaba. Y me dijo Susana que sí, que era vida mía, porque iba al Tabarís cuando era joven, cuando era estudiante. Iban todos los estudiantes porque le gustaba Fresedo, porque era el más finoli de todo. Sí. Bueno, pero un día que quieran me llaman de vuelta, y yo siempre dispuestos a dar a conocer estas cosas, que hay que conocerlas, porque realmente son héroes de nuestra medicina, son próceres. Sí. Y nadie los conoce prácticamente. Literalmente. Gracias, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo.